Bueno, vamos a empezar ya a definir la probabilidad y lo hacemos partiendo de algo que ya sabéis, en tercero se vio un poquito de estadística, ¿no? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, allá vamos, ¿no? A ver, ahora vamos a realizar una experiencia aleatoria n, un número n mayúscula de veces, ¿no? Por ejemplo, lanzamos un dado 30 veces, ¿vale? ¿A qué se llama frecuencia relativa de un suceso S, que va a ser, por ejemplo, mi suceso S, que salga número par? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de que salga número par? Pues, como he dicho, que tiro el dado, realizo esa experiencia aleatoria 30 veces, pues lo tiro 30 veces y voy anotando cuando me sale número par. Pues ese número de veces que me sale número par es la frecuencia absoluta de S, que se denota con Fs. También se dice simplemente frecuencia. ¿Vale? Y la relativa, pues ya es la proporción de las veces que ocurre ese suceso S. ¿Cómo se hallaría? Lo ponemos FR de S y es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de veces que hemos realizado esa experiencia aleatoria. Es decir, por ejemplo, imaginad que hemos anotado y me ha salido 13 veces un número par. Pues sería 13 entre 30, que es el número de veces que he realizado la experiencia aleatoria. Vale. Bueno, pues la ley de los grandes números es la que nos va a definir lo que es la probabilidad. La probabilidad se define como un límite, porque si yo en lugar de 30 veces realizo esa experiencia aleatoria 50 o 100 o ya hasta 1000 o indefinidamente, ese número, que es la frecuencia relativa, tiende a aproximarse a lo que llamamos probabilidad de S. Es decir, por la ley de los grandes números se define la probabilidad de S como un límite, cuando n tiende a infinito, de la frecuencia relativa de S. ¿Vale? Eso es una definición matemática y a partir de ella tenemos las propiedades de la probabilidad. Las primeras que os pongo aquí son axiomáticas porque se deducen directamente de la definición. Para cualquier suceso S, lo primero que tenéis que saber es que siempre la probabilidad es mayor o igual que 0, ¿vale? No puede ser un número negativo porque la frecuencia no es negativa, entonces la frecuencia relativa no va a salir negativa. Siempre es un número mayor o igual que 0. Si A y B son incompatibles, ¿qué quería decir que fueran incompatibles? Que su intersección es vacía. Entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, ¿vale? Bien, eso también es como lógico, ¿no? Y luego esta propiedad axiomática 3 es que la probabilidad del espacio muestral total es 1. Claro, es toda la probabilidad que puede ser, ¿vale? Porque la probabilidad siempre va a ser un número entre 0 y 1, ¿vale? No lo tengo puesto por aquí, pero lo tenéis que tener claro, que la probabilidad de un suceso, según esto, va a ser siempre un número entre 0 y 1. ¿Vale? Bien, entonces a partir de estas propiedades axiomáticas se deducen estas otras 7 que se llaman teoremas porque se demuestran a partir de estos axiomas. Bien, primera propiedad, probabilidad del suceso contrario. ¿Os acordáis que el suceso contrario se denotaba con el suceso que sea con una raya encima o ese suceso prima o con una C ahí al ladito arriba? Pero yo estoy usando esa notación, la que usaréis siempre, casi siempre. Entonces la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Tiene su lógica porque si la del espacio muestra el total es 1, pues la del contrario, que es lo que quitamos de E que no sea A, pues eso es probabilidad del contrario 1 menos la probabilidad de A. ¿Bien? 2. La probabilidad del vacío es 0, no tiene probabilidad, o sea, su probabilidad es 0. 3. Si A está contenido en B, he hecho aquí el dibujo A contenido en B, ¿cuál es la probabilidad de B? Esto un poco así como intuitivamente. La probabilidad de B será la de A más la de B que no esté en A, porque si no contaríamos esta 2 veces, ¿lo veis? Y en el 4, si A está contenido en B, siempre su probabilidad será menor o igual que la de B, ¿vale? Después, esta otra propiedad. Si tengo n sucesos incompatibles, ya no solo 2, sino que de ahí se deduce que si tengo el número de sucesos que sea incompatibles 2 a 2, es decir, A1 con A2 su intersección sea vacío, A1 con A3 también, A1 con AN y así sucesivamente, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos es igual a la suma de las probabilidades, ¿vale? Propiedad importante, igual que la 6, que se usa mucho, que ahora, ¿veis que aquí no digo si A y B son incompatibles? Ya para cualquier par de sucesos, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero tenemos que restarle la probabilidad de la intersección. Claro, cuando su intersección es vacía, como la probabilidad es 0, se queda esto. Pero si tienen intersección, al hacer la probabilidad de la unión,
tengo que sumar las probabilidades correspondientes, pero restarle la de la intersección, porque la contaríamos como 2 veces. Bueno, eso es un poco también intuitivo. Y por último, la 7, muy sencilla y se usa, pero como sin querer. O sea, es lo que usamos habitualmente para hallar una probabilidad cuando ya os dé el siguiente punto para ver numéricamente cómo hallamos esa probabilidad. Esto es todo un poco el inicio de la probabilidad, o sea, la definición y propiedades para empezar a trabajar con ella, ¿no? Bueno, pues si el espacio muestral S es finito y S mayúscula es un suceso formado por estos elementos, pues la probabilidad de S, ¿cómo se halla? Pues sumando la probabilidad de cada uno de sus elementos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por ahora.